Hello guys, aquí les dejo el video para que puedan completar su tarea. Una disculpa por la tardanza, pero bueno, con todo el trabajo aquí se me hizo un poquito tarde, ¿ok? Esto es lo que van a estar haciendo, es la primera página que les mandé y vamos a escuchar el audio que viene en este ejercicio para que ustedes lo puedan completar. Ya en las demás sí lo pueden hacer ustedes porque hay que leer. Vamos a escucharlo entonces, ¿ok? Ready? 1. Study for a test. Hand it. ¿Escucharon? Dice, the verbs you use with each phrase. Then listen and check your answers. ¿Cuál fue el que escucharon para cada frase? One more time. Hago otra vez. 1. Study for a test. Hand in a test. Finish a task. 2. Do an assignment. Hand in an assignment. Finish an assignment. 3. Do a book report. Hand in a book report. Finish a book report. 4. Do homework. Hand in homework. Finish homework. 5. Do a project. Hand in a project. Finish a project. Ok, esa es la primera parte. The second part está aquí abajo y dice read, match the name with the excuse, write the letter. Ok, van a escribir la letra en cada uno de estos espacios y también es la forma en que van a unirlo. Por ejemplo, Catherine dice, I finished my essay, but terminó su ensayo, pero, ¿qué creen que pasó? Ok. Mark, I can hand in my book report because book report. Dean, I wanted to study for the math test, but Tabitha, I couldn't finish my history project. Ok, ustedes van a escoger cuál va con cuál. Hay que leer y hay que unirlo usando las letras. Las vamos a poner con cada uno de ellos. Ok, y la segunda página que les dejé por ahí es esta de aquí. Ok. Es esta y hay que leer para contestar si es true or false. Es todo lo que tienen que hacer. Leyendo ustedes se van a dar cuenta cuál de las dos deben de escoger, true or false, en cada una de las oraciones que tenemos ahí. ¿Ok? Esa es la tarea que les dejé el día de hoy. Ya recuerden que mañana vamos a estar practicando lo del spelling y vamos a estar hablando de un tema que hemos estado trabajando, pero hay que terminarlo, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña tarea que les dejé. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Bye, bye.